Gracias por avisar, yo que me había olvidado. Perfecto, ahí está grabando, gracias por avisar. Genial. Entonces, bueno, repito, para que quede en la grabación, la idea de hoy es empezar y terminar con la guía de nuclear y empezar la guía 2, en la segunda parte de hoy. Toda la parte de cuentas ya está en el PDF, no hay mucho más en cuanto a los ejercicios de las guías, así que eso lo cerramos y hoy quiero aprovechar para ver algunos otros detalles que pueden ser interesantes. Entonces, volviendo acá a la tabla de los diferentes núcleos, lo que queremos mostrarles es qué pasa si uno selecciona Q alfa y ve cómo quedan los colores en particular. Si ustedes se fijan acá donde está la escala de colores, estaría bueno que uno pueda setear cómo ordenar los colores, las escalas, para que sea un poco más claro, pero en principio se entiende bien claro que si es de estos colores tipo bordó, rojo, amarillo, verde, son valores positivos, ¿sí? De energía que me da cuando yo desprendo un núcleo, un alfa, un núcleo alfa, y si está en un celeste o verde o violeta, es que yo le tengo que entregar energía para poder sacar un núcleo alfa. Entonces acá lo que se ve bien claro es que para núcleos pesados, ¿sí?, le conviene energéticamente liberar núcleos alfa. Bien, y a medida que voy a núcleos más livianos, ya no. Empiezo a ser estable manteniendo el alfa y no emitiéndolo. Pero hay una sutileza que es, que esto pasa prácticamente para, como estamos viendo, para los pesados tiene un comportamiento, los livianos tiene otro, excepto si me voy a núcleos bien livianos. Y esperemos a ver ahí si me amplifica. Tengo que poner de vuelta Q alfa. Y fíjense acá que justamente donde tengo valores diferentes a azules son para el beridio 8, el helio 5 y el litio 5. Y estos tres que están acá son los únicos que les conviene al núcleo energéticamente liberar un núcleo alfa. Y ese es uno de los motivos por el que si yo vengo a ver cómo decaen los núcleos, veo que con A igual a 5 no hay núcleos estables ni con A igual a 8. Y eso es porque los núcleos de acá, por ejemplo, veamos qué pasa con este helio 8, decae por beta menos. ¿Sí? O sea, decaer por beta menos significa venir a parar acá. Este de acá, este litio también decae por beta menos y viene a parar al beridio 8. Que normalmente eso pasa en la mayoría de los diferentes núcleos y se queda acá y este núcleo debería ser estable. Pero justo en este caso le conviene decaer por alfa. Entonces el beridio 8 decae y ya no tengo ningún núcleo estable con A igual a 8. Y lo mismo pasa con A igual a 5. ¿Sí? Llegan los núcleos, van decayendo, por ejemplo, llegan al litio 5, por ejemplo, y este decae por alfa. Esto es una cosa que en la clase pasada, justo al final, le había hecho una pregunta, no sé si está acá el que hizo la pregunta, de bueno, ¿por qué acá dice un decaimiento alfa y protón 100%? Y en el momento yo me acordaba que me lo había cuestionado y no me acordaba bien por qué, era si era un tema de definición y demás. Pero bueno, a los 5 minutos que terminamos la clase me acordé que el motivo es muy básico, que es sencillamente de que, si bien son los decaimientos, en estos casos que son partículas livianas, si decae por alfa me queda un protón, porque yo tengo 5 núcleos. Entonces eso significa que en el decaimiento alfa voy a tener siempre un protón y un alfa, entonces puedo pensar que o decae por protón y me queda un alfa, o decae por alfa y me queda un protón. O sea, en este caso si yo saco un alfa sería sacarle 2 protones y 2 neutrones. Me queda un helio, un hidrógeno. En este caso acá me dice que decae siempre 100% alfa y neutrón. ¿Qué significa? Que si yo le saco un alfa, sería bajar 2 protones, bajar 2 neutrones y me queda un neutrón. O sea, significa eso, que se separa en esas dos partículas. Así que bueno, por lo menos ahí para responder la pregunta, no hay nada raro, sino que simplemente es eso, una cosa raro como modo de decaimiento, como independientes, pero para estos en particular, si decae por uno, me queda el resto. Bien, entonces eso es algo como... Listo, genial, entonces, bien. Entonces, eso es algo interesante, como les decía, ver que las energías alfa, estos son los únicos 3 átomos livianos donde es positivo para el núcleo sacar un alfa, ¿bien? Así que eso es como para que lo tengan como dato. ¿Qué más se ha pensado contarles? Bien, otra cosa interesante que acá pueden jugar un poco es qué pasa, a ver que yo acá ya lo tengo medio cargado. Sí, acá. ¿Qué pasa si ponemos la opción esta que está acá? ¿Sí? Este término que está acá es la energía de enlace medida, la experimental, menos la del modelo semiempírico. Por nucleón, ¿sí? Por eso está dividido A.
Entonces acá en esta imagen pueden ver, si bien acá no es, bueno, más o menos sirve la escala de colores, lo que pueden ver es que si yo tengo valores acá muy bordó rojo o muy azul oscuro, violeta, se aleja demasiado. Y en particular lo que se puede ver bien claro es que estas líneas que están acá negras, que corresponden a los números mágicos, en intersección de esas líneas es donde hay una diferencia. Entonces acá es donde podemos ver cómo el modelo de capas, digamos, explica estas diferencias, y cómo en estas zonas es donde en particular cambian los valores y el modelo de la gota líquida, el modelo semiempírico, no es tan eficiente. Entonces eso también es interesante para verlo acá con los valores experimentales y cómo se ajusta el modelo. Así que también eso pueden ir como investigando un poco dónde se aleja. Por ejemplo, fíjense que esta zona de acá claramente también, un poco uno puede empezar a jugar, ¿no? Fíjense que, no, está bien, esto ya es muy en detalle, pero bueno, uno puede empezar a jugar de dónde son las zonas más afectadas cuando estamos en los números mágicos o no. Se lo dejo así como para que también ustedes jueguen un poco con esto y las tablas. Bien, ¿qué otra cosa más que he pensado? Ok, esto puede ser útil. ¿Se acuerdan que uno de los ejercicios que tendrán que entregar es el ejercicio 3 y el 5? En el 5 es hablar un poco de los reactores nucleares y demás, donde, como ustedes van a ir buscando, se usa el uranio 235 y 238. Lo que quería mostrarles un poco es cómo es la cadena de decaimientos, en este caso el uranio 238. Y hay plots de este tipo, donde acá lo que se muestra es que, a ver si acá puedo hacer para que se vea el pincelito. La idea de esto es, nosotros partimos del uranio 238 y acá me va mostrando cómo son los decaimientos y por qué proceso. Acá tenemos protones versus neutrones, entonces vemos que el uranio 238 decae por alfa a este núcleo, de este núcleo decae por beta menos, y después otra vez por alfa, 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 y después se empieza a dividir en decaimientos por alfa y beta, con diferente probabilidad cada uno, ¿sí? Pero todos los diferentes decaimientos que se van dando conducen al plomo 206, que este ya es un núcleo estable. El problema que tiene esto, como ustedes sabrán, en todos los materiales radioactivos, es que en este proceso hay muchos núcleos que tardan muchos años en decaer, y por eso quedan productos radioactivos. Fíjense que esto acá, 4,5, estos son gigaños, estos son kiloaños, entonces acá podemos tener una idea de los tiempos de vida medios de estos núcleos. Y una cosa que también es acá interesante que para poder ver es si ahora nosotros nos fijamos qué pasa si hacemos clic. No, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. No, respecto a la slide que mostraste antes, no sé si tiene mucho que ver con la materia, pero me llama la atención lo que decís. Hay elementos como, no sé, el plutonio, que en la cultura popular son altamente radioactivos y tienen periodos de semidesintegración de como 10.000 años. Entonces, la duda que tengo es cómo puede ser que algo que emite tan poco, parecería emitir tan poco como para que se desintegre, es tan radioactivo. ¿Cómo puede hacer tan mal, digamos, si parecería como desintegrarse muy lento? No sé si se entiende mi pregunta, tal vez es una Pero boludez. el tema es que vos decís lento por cómo es este gráfico, decís, por la cantidad de núcleos. No, este gráfico me hizo acordar nada más. Sí, Lento porque sé que el plutonio, por ejemplo, tarda miles de años en desintegrarse, y por eso me parece que la emisión es lenta. Tal vez hay un error en el razonamiento. sí, digamos, también depende un poco de la energía con la que son emitidos los diferentes núcleos o los gamas, ¿sí? O sea, vos pensás que estos son núcleos Claro. alfa, que también son emitidos con cierta energía. Y lo que tiene es eso, que si fuesen emitidos todos juntos, uno dice, bueno, lo pongo en una caverna un par de días o meses o años, que decaiga, que emita todos los alfa o lo que sea, y después lo saco y ya está. Acá lo que pasa es que como tarda tanto, justamente ese es el tema, que uno lo tiene que dejar en un lugar de por vida, porque va a estar emitiendo todo el tiempo. Pero sí, o sea, todas esas cosas son interesantes y un poco les muestro estos gráficos para que generarles ahí un poco de inquietud si quieren seguir buscando un poco más y que sepan que esto, bueno, se ve y que están estas cosas dando vueltas para que la busquen. Porque estas cosas de nuclear son interesantes y hay un montón de temas, pero bueno, necesitaríamos una materia solo de nuclear para ver así estos detalles de qué es lo que pasa.
Yo lo Claro, que quería gracias. decirles del uranio es que esto es la cadena de decaimientos, como se le dice. Pero fíjense que acá son decaimientos tranquilos, digamos, ¿no? Emite un alfa, un decaimiento beta. Acá no lo estamos alterando para que empiece a desintegrarse como pasa en los reactores en particular. Esa es la diferencia de lo que vos me decías. O sea, esto es la cadena de decaimientos al plomo estable sin problema. Ahora, en los reactores no pasa esto. En los reactores uno lo que hace es le tira neutrones con diferentes energías, que es lo que expliqué en la clase pasada, que puede ser con poca energía térmica, o con una energía cinética mayor, y ahí lo que produce es la fisión del uranio. Que eso es en sí lo que produce tanta radioactividad en los productos de los reactores, que es un poco esto. Si nosotros hacemos clic acá, en 235 UFI, esto es, digamos, me dice, como dice ahí, los productos de fisión que me da el uranio 235 de forma térmica, ¿sí? Entonces esto lo que me dice es que el uranio 235, que sería, ahí lo moví un poco, acá, el uranio 235, o sea, partimos de ese núcleo, y ahí lo que me dice es cómo se fisiona, y me dice cuánto es la probabilidad de que vaya a los diferentes núcleos. Entonces, fíjense que acá hay dos zonas, ¿sí? Rocas, donde me está diciendo que esos son los más probables, que si nosotros sumamos unos 140 más el número atómico de acá, me está diciendo que uno puede decir que en general el uranio 235 se va a dividir en núcleos de esta zona y otro núcleo de esta zona. Y esos núcleos, una vez que ya fisionaron y se produjeron estos dos núcleos, van a empezar a decaer cada uno por su lado para llegar a los núcleos estables, que son los que uno puede ver acá. Entonces, todas esas cosas juntas son las que me dan los productos radioactivos de los reactores. Entonces, bueno, son dos cosas. Esto de acá, decaimiento, ¿sí?, del uranio 235 al plomo estable, y esto es lo que pasa si fisionamos el uranio. Bien, entonces, ¿qué más les puedo contar de acá? Ok, y ahora sí, lo que quería contarles ahora un poco es qué es lo que nosotros podemos ver, en particular del cobalto 60. Miren acá, esto siempre queda con el anterior, para ver un poco de cómo son los decaimientos un poco más en detalle. Entonces, si nosotros vemos el cobalto 60, vemos que ahí me dice, bueno, mismo acá lo podemos ver, el estado fundamental decae por beta menos. Beta menos significa que esto va a decaer al níquel 60. Ahora, ¿cómo es ese decaimiento? Uno puede decir, bueno, ok, acá ocurre un beta menos y no hay mucho más misterio, pero en realidad hay un poco más para ver, y acá es donde conviene ir acá arriba de todo. Entonces ahí también les voy señalando, acá indiqué Radiation Search. Si ustedes entran ahí, les aparece esta página, y acá ustedes lo que pueden hacer es buscar directamente, ponen 60 cobalto. Y acá les aparece como mucha información de cuáles son todas las radiaciones que en este caso emite el cobalto 60. Y fíjense que hay mucha información, acá también lo que son directamente cuáles son los electrones que se pueden emitir, o radiación X, radiación gamma, pero también ya empezamos a ver cuáles son en particular los autores y que están informando estos resultados, o sea que no es como solamente, bueno, es de la página del núcleo, sino que bueno, es la fuente que me está informando de estos resultados. Y después acá me puede dar el esquema de cómo es el decaimiento. Fíjense que en este caso tenemos un primer conjunto de resultados, un segundo y un tercero. El más completo es el tercero porque los primeros es más que nada radiación X. Eso, si nosotros abrimos acá, van a ver un gráfico del estilo. Entonces acá lo que me está mostrando es cómo decae el cobalto 60. Voy a ponerlo acá. El cobalto 60 por beta menos a estos diferentes niveles. El que está acá abajo es el níquel 60 estable, pero también hay configuraciones excitadas de níquel 60, donde el cobalto puede decaer a cualquiera de ellas. Hay otra página que para estos casos a veces es útil, que es un poco más pintoresco. Hago una pregunta. ¿Sí? Que diga beta 100% significa que es la única forma en la que puede decaer. Claro, en este caso sí. En este caso es beta menos 100%, que es la misma información que sacamos de acá. ¿Sí? Si vemos cobalto 60, me dice decaimiento beta menos 100%. Ok, gracias.
Bien, entonces, tenemos este tipo de gráficos. Hay otra página que quizá les pueda servir, si en algún momento tienen que buscar cosas parecidas, que es esta página que se los voy a pasar acá. A ver acá si tengo para... bueno, si no después se la paso, o copienla, que está acá arriba. Si no después la paso en el PDF del día de hoy y demás. Que acá es lo mismo, ponen cobalto 60 como yo escribí acá, desaparece toda la información, pero si ponen acá mostrar Ponele en el esquema. chat si no, si querés. Sí, sí, pero no sé por qué lo tengo, como me dice que no lo tengo disponible ahora, así que después cuando deje de compartir pantalla, no sé por qué no me está dejando el chat. Le da este tipo de gráficos, son un poco más pintorescos. La diferencia entre este gráfico y el anterior, entre este gráfico, estos dos, si bien pueden ustedes fijarse que la información es prácticamente la misma, o sea, los niveles, una cosa que les voy a decir es acá es más claro. Este valor de acá es el nivel, si consideramos que el 0 es el estable y tiene energía 0, es cuál es la energía respecto al estable de cada uno de estos niveles. Y los valores que están acá inclinados es cuál es la probabilidad de que ocurra este decaimiento. Entonces fíjense, tenemos el cobalto 60, decae beta menos. Va a nivel 3 con un 99,88% de probabilidad. A nivel 2 con el 0,002 y al nivel 1 con el 0,12. Una vez que estamos en el nivel 3, puede decaer desde el 3 al 0, al 1 o al 2. Entonces este valor de acá me dice el decaimiento, la probabilidad final. ¿Sí? Ya teniendo en cuenta este primer decaimiento a nivel 3, más el decaimiento del 3 al 1. Y si decae al 2, puede decaer al 0 directamente, al 1, y si decae al 1, solamente va a decaer al 0. Entonces acá lo que podemos ver bien claro es que los principales decaimientos son justamente este de acá y este de acá. Entonces lo que uno espera de una fuente de cobalto 60 es ver dos picos bien marcados a estas diferentes energías. ¿Cuáles son las energías? Y bueno, en este caso va a ser 2500 menos 1332 y esta otra va a ser 1332. Los picos que deberíamos ver en el espectro del cobalto 60. En esta otra página, si bien no es tan linda, por así decir, esa información de cuál es la energía ya está, porque ya está hecha la resta. Entonces acá podemos ver que del 3 al 1, del 3 sí, al nivel 1, la energía es 1173,2. Y si dejan el mouse quieto, van a ver que les aparece una I. Bueno, esa I es la intensidad, el 99,85. Que en este otro gráfico ya les aparece directamente acá. Entonces, bueno, depende qué información necesiten, puede ser mejor uno u otro. No encontré una página que muestre todo junto. Pero bueno, sepan que estos diagramas se usan bastante si uno quiere analizar fuentes radioactivas. Porque, como les digo, uno directamente de acá puede saber cuáles son los picos que uno debería ver. Una pregunta, la probabilidad que figura en el gráfico anterior que mostraste, cuando vos ya estás en uno de los niveles que ya decayó del cobalto 60, Sí. La probabilidad que figura es que caiga en ese nivel y además que tenga ese decaimiento, ¿no? Exacto, okay. O sea, este 99,85 es la probabilidad final de que el cobalto 60 decaiga a nivel 1. O sea, que tienen en cuenta que ya decayó al 3 y que el 3 decayó al 1. Claro, o sea, pero es ese camino en particular, que vaya al 3 y del 3 al 1. Perfecto. Exactamente. Y después cada uno de estos te va a dar los otros caminos posibles. Bien, entonces, eso por un lado. Y el último ejemplo que acá tenía como para mostrarles, esto es lo mismo, venía abierto por las dudas, es el sodio 22. Ustedes se fijan, el sodio 22 es más sencillo, decae por beta más 100% a un cierto nivel, y ese nivel decae. Si lo vemos desde este punto de vista, acá lo que me dice es que, bueno, en realidad acá es donde, por eso que me gusta un poco más cómo queda explicado esto, porque acá me está diciendo que en realidad, bueno, el sodio 22 puede quedar tanto por beta más o por captura electrónica, este epsilon es captura electrónica, y acá me está diciendo cuál es la probabilidad de cada uno de esos procesos. Entonces me dice, el sodio 22 decae por beta más en un 90% de los casos, o un 9,64 por captura electrónica. Y puede también decaer directamente a nivel 0, pero la probabilidad es muy baja, pero acá igualmente le informa.
Y después dice que entonces la prioridad final es un 99,94% decae desde este nivel al fundamental, al neón 22. ¿Sí? Ahora, uno si ve esto, uno esperaría ver solamente un pico en el espectro. Y si uno ve el espectro, que vamos a seguir en la página, no lean lo que está acá arriba, pero si uno hace el espectro de la cantidad de gamas, ¿sí? Por esto es radiación, en función de la energía, va a haber un pico acá, que es el que le mostré recién, o sea, es el del 1274, es este que está acá, pero también uno ve un pico bastante importante acá. ¿A algunos se le ocurre qué puede ser ese pico? ¿De dónde puede venir ese pico de ahí? Que en el fondo, fíjense que estamos hablando de que beta más es el 90%, o sea, considerando que tenemos beta más. El beta más me trae, o sea, decae el núcleo a este nivel. La respuesta es que el beta más, ¿qué me produce? Me produce, si ustedes se acuerdan, produce un positrón. ¿Sí? Cada beta más me produce un positrón. Ahora, como yo estoy en un medio, o sea, tengo una fuente de sodio 22, si yo libero, o sea, produzco un positrón, se va a encontrar en un momento con un electrón. Y eso después lo podemos ver, seguramente creo que es un ejercicio en una de las guías que ya estamos por ver, para ver bien por qué ocurre eso. La reacción electrón-positrón me da 2 gamas. Y esos 2 gamas va a salir con, si electrón y positrón tienen energía mínima, o sea, la energía de reposo, cada uno de esos gamas va a tener la suma de electrón-positrón dividido 2. Y eso me da 511 keV. Entonces, cada vez que tengo un decaimiento de estos, por beta más, voy a tener un positrón que va a su vez interactuar con un electrón y me va a dar un gamma de 511. Entonces acá me va a dar este pico. Entonces, muchas veces, cuando uno analiza espectros, se encuentra con este pico de la interacción electrón-positrón. Entonces también a veces hay que tener un poco en cuenta a este pico. Y otra cosa que a veces también ocurre es que si uno está con un detector, o sea, haciendo el experimento, puede ser que justo caiga un gamma ¿no? Que justo caiga un gamma de esta energía y al mismo tiempo caiga un gamma de esta otra. Entonces ahí vamos a ver el equivalente a la suma. Vamos a tener también un pico que va a ser la suma de estos dos. Por eso es que uno cuando analiza estos picos tiene que tener cuidado de no estar contando la contribución de 2 diferentes gamas. Entonces por eso que también es útil analizar cómo son estos decaimientos para saber cuáles son los reales, los gamas reales que espero obtener, no la suma de 2 distintos. Así que bueno, lo que quería terminar de contarles era esto, como para que se lleven una idea quizá un poco más general de lo que se puede, de algunos, así de lo que se ve en nuclear, y que si bien no hay ejercicios de estos puntuales en la guía de nuclear que están subidas en la página, suelen ser ejercicios típicos de nuclear, analizar un poco estos espectros y predecir los picos que vería. ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos, de lo que vimos, de esto, de la guía? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, yo en particular tenía pensado dar esto solo, así que bueno, cualquier cosa seguimos hablando por mail o el jueves con consultas y demás. Así que bueno, por mi parte, esto sería todo. Así que te lo paso a vos, Matías, para que sigas. Bueno, perfecto. A ver, quiero ver cómo se ve. ¿Ya te pusiste en mute? Tengo puesto Sí. Speaker View y te sigo viendo a vos en vez de verme a mí. A ver, ahí listo, ahí me puse. Bueno, tengo acá atrás un pizarrón. Yo voy a contarles las cosas con unos apuntes ahí que los tengo fotografiados que les voy a compartir ahora. Pero si surgen dudas o si me surge a mí por alguna razón escribirles algo, tengo acá para poder escribirles y que vean bien. Esto lo puedo poner un poquito más atrás, así, y ahí, si yo llegara a escribirles así, ustedes me ven bien, ¿no? ¿Se ve bien eso? Sí. Perfecto. Bueno.
Ahí está, chat, sí. Genial. Bueno, esto, digamos, hasta acá fue todo lo que pensábamos dar de nuclear. Obviamente después pueden hacer consultas y todo, porque además tienen que entregar los ejercicios. Y bueno, en el orden del cronograma, ahora viene una guía que es una especie de repaso de cinemática relativista. Si bien, o sea, el nivel con el que ustedes llegan acá de cinemática relativista, de relatividad especial, es muy variable porque depende por ahí bastante de con quién hayan cursado. Algunos ya te dan una buena intro en física 1, después ves algo más por ahí en mecánica, también depende del profesor, algo más en teórica 1, cuando haces la formulación covariante del electromagnetismo, pero eso me imagino que también depende mucho del profesor. Con lo cual, consideramos en general en esta materia que está bueno hacer un repaso de algunas cosas básicas de la cinemática relativista, de la notación covariante, del espacio de Minkowski, etcétera, que para los que por ahí ya la tenían más aceitada de otras materias, bueno, puede llegar a ser un poco aburrido, pero de cualquier manera está bien fijar la notación, porque también incluso la notación varía mucho de curso a curso, de libro a libro, de docente a docente, así que con esto fijamos notación. Y para los que no la cursaron, por ahí, digamos, no la tienen tan clara, no la tuvieron tan bien dada en otros cursos, capaz que pueden pensar que esto es demasiado rápido y violento, en cuyo caso, bueno, obvio que después en las consultas puedo detenerme en cualquier punto y mejorar un poco la explicación. Entonces, bueno, les comparto, a ver, acá, esta pantalla. A ver, esto lo quiero ocultar. Ahí está. Bien. Bueno, ¿se ve bien esto? Sí. Genial. Bueno, básicamente ustedes saben, aunque digamos, al margen de la anotación, el espacio de Minkowski te lo voy a contar ahora, ustedes saben perfectamente que, bueno, cuando Einstein agarra y postula sus dos principios, básicamente que las leyes de la física tienen que ser las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, y que la velocidad de la luz tiene que ser la misma en cualquier sistema de referencia inercial, Einstein llega a las transformaciones que conocemos como transformaciones de Lorentz, ¿sí? Esas transformaciones me relacionan dos sistemas coordenados. En cada uno de esos sistemas coordenados tengo reglas con las que mido distancia en 3 dimensiones y relojes en los que mido localmente el tiempo, ¿sí? Y las coordenadas cartesianas y el tiempo de cada uno de esos dos sistemas de referencia, donde uno se mueve respecto al otro, están relacionadas a través de lo que se llama una transformación de Lorentz, que ya la conocen. Ahora después igual les escribo una para recordarla. Pero bueno, resulta ser que es muy útil reformular cualquier teoría relativista en el lenguaje covariante, como estoy empezando acá, que es básicamente meter todo tiempo y espacio en un espacio de 4 dimensiones, el espacio de Minkowski, ¿sí? Y definir lo que se llama el invariante relativista, que es este bicho que definí acá, ¿sí? Es, si quieren esta contracción, acuérdense que los índices repetidos van sumados, ¿sí? Entre los diferenciales de coordenadas, o sea, la separación infinitesimal entre las coordenadas del espacio y el tiempo de cada sistema de referencia, contraídas con esta métrica, donde esta métrica es simplemente un 1 menos 1 menos 1 menos 1. Si ustedes hacen eso explícitamente, básicamente les queda esta diferencia, c cuadrado de t cuadrado menos dx cuadrado. Entonces la idea es que uno esté interesado en formular teorías, ¿sí?, que sean covariantes, o sea, cuyas leyes sean las mismas en cualquier sistema de referencia, pero esos sistemas de referencia tienen que estar relacionados entre sí a través de transformaciones de Lorentz, justamente, ¿sí? Entonces, en nuestra notación lo que nosotros vamos a escribir, fíjense esta ecuación de acá, voy a escribir que, uy, ahí me faltó, bueno, lo voy a escribir con mi marcador de acá, el annotate porque me faltó un primado, a ver, acá va una prima, ¿sí?
de x', las coordenadas en el nuevo sistema de referencia, en el sistema de referencia primado, son una combinación lineal, ¿sí?, de las coordenadas viejas del otro sistema de referencia, ¿sí?, donde la matriz que me dice cuál es la combinación lineal es esta de acá, ¿sí?, que es lo que va a ser justamente mi transformación de Lorentz. Fíjense que es muy importante, y esto, aunque es puramente notacional, está bueno engancharle la mano de una, porque después si no las cuentas se te vuelven muy pesadas y no terminas de entender nunca nada. Fíjense que yo les estoy diciendo que las variables no primadas de las coordenadas con un índice arriba, y es importante que esté arriba, se relaciona con las viejas coordenadas con un índice también arriba, ¿sí?, a través de una combinación lineal dada por este objeto de acá, que tiene dos índices, uno arriba y uno abajo, y que está, la dirección que tiene sus índices es, fíjense, de noroeste a sudeste, ¿sí? Es importante eso, porque la notación es medio abusiva, ahora van a ver un por qué, pero termina resultando muy práctica. Entonces, recuerden, este objeto de acá, que son mis diferenciales de coordenadas, las nuevas se relacionan con las viejas a través de una combinación lineal dada por esta matriz, donde esta matriz tiene dos índices, uno que está contraído, este índice nu, otro que está libre, que es el índice mur, coincide con el índice libre del lado izquierdo, y este tipo de acá lo escribo con dos índices que van de dirección noroeste a sudeste. ¿Está bien? Entonces, si ustedes agarran esta forma, ahí, para que tengo que borrar esto. Si ustedes agarran esta forma general, acuérdense que acá va un prima relacionado a las nuevas, esta forma general, ¿sí?, de transformación, le insertan acá y piden que este tipo de acá, el intervalo relativista de ese, me quede igual en cualquiera de los dos sistemas de referencia, uno puede ver que la condición que se impone sobre estas transformaciones lambda, para que eso pase, para que este bicho sea invariante, es que satisfagan esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Por qué no puedo dibujar? Ah, tengo que elegir así. Esta ecuación de acá, ¿sí? Que básicamente me está diciendo, fíjense, tengo dos de las transformaciones, dos de cuyos índices están contraídos con una métrica acá en el medio, y los otros dos índices libres son los de la métrica del lado derecho, ¿sí? Si uno agarrara esta ecuación, que es complicada, ¿sí?, y la dijera, bueno, suponete que la quiero calcular explícitamente, tengo una transformación de Lorentz particular, ¿sí?, con ciertas componentes, tengo la métrica siempre es 1 menos 1 menos 1 menos 1, y quiero hacer este producto de acá, con estas contracciones, para ver que me dé el producto de la derecha. Uno obviamente podría agarrar y escribir estos bichos como matrices, ¿sí?, para poder hacer la cuenta un poco más fácil, ¿tá? Si yo si escribiera estos tipos de acá como matrices, la pinta que tendría esa ecuación de ahí arriba es esta de acá, ¿sí? Y fíjense que me está diciendo, si yo acá no tuviera la métrica, si esta métrica de acá no estuviera, vamos a suponer que esto no está y esto no está, que es un 1 y un 1, ¿sí? ¿Qué condición es esta sobre la matriz lambda, si la métrica no estuviera? Me dice que lambda traspuesta por lambda igual a 1. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice eso matricialmente? ¿Alguno que responda? ¿Con vos? ¿Es inversible? No, ahí respondió bien Guido, es ortogonal, ¿tá? Cuando una matriz por su traspuesta es la identidad, es ortogonal. ¿Está bien? Ahora, en particular, nosotros acá no tenemos un 1, tenemos la métrica, ¿no? Y la métrica, borro esto, la métrica no es una identidad, sino que es 1 menos 1 menos 1, es casi un 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se dice que tenemos acá son matrices, se los escribo acá, O 1, 3. ¿Sí? En vez de ser matrices ortogonales de 4 dimensiones,
son matrices ortogonales, pero ortogonales ante la métrica que tiene asignatura 1,3, que es la métrica que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? A ver si alguien me está escribiendo, no. Bueno. En particular, fíjense que uno puede agarrar y tomarle el determinante a esta ecuación de acá, ¿sí? El determinante del producto de ciertas cosas es el producto de los determinantes. El determinante de la métrica es -1, pero tengo un determinante de métrica de ambos lados. O sea que me queda que el determinante de lambda traspuesta por el determinante de lambda es igual a 1. ¿Sí? Y el determinante de una matriz traspuesta es el determinante de la matriz, no importa si uno la transpone o no. Con lo cual me dice que el determinante de lambda al cuadrado es igual a 1. O sea que el determinante de lambda, esta matriz lambda, dado que satisface esta ecuación, puede tener determinante 1 o -1. ¿Sí? Si yo dejo de lado un segundo las que tienen determinante -1, porque las que tienen determinante -1 tienen que ver con reflexiones especulares, inversiones del tiempo, transformaciones de ese tipo. Si me quedo solamente con las transformaciones que tienen determinante 1, ¿sí? O sea, si quieren la mitad, entre comillas, de todas las transformaciones que satisfacen esto, en vez de decir que tengo matrices O13, tengo matrices SO13, ¿tá? Donde esa S justamente se refiere a que tengo el determinante 1. ¿Sí? Seguramente ustedes habrán escuchado hablar del grupo SO3, cuando uno se refiere a las rotaciones, por ejemplo. Bueno, entonces algo un poco más general. Es un grupo ortogonal de determinante 1, pero ortogonal ante la asignatura 1,3. En vez de ortogonal ante la identidad. ¿Está bien? Entonces cuando uno se pone a estudiar, bueno, ¿cuáles son todas las matrices de este tipo que satisfacen esto con determinante? Imagínense que yo quisiera generar todas las matrices que satisfacen esto y que tienen determinante 1. Cuando ustedes lo hicieron para SO3, ustedes saben, ustedes en definitiva pudieron formular la matriz más general ortogonal con determinante 1 de dimensión 3, porque es el conjunto de todas las rotaciones del espacio, básicamente. ¿Sí? Lo pueden parametrizar con los ángulos de Euler o como lo hayan aprendido en mecánica clásica, pero ustedes saben hacer eso. Bueno, en este caso acá, en vez de tener 3 rotaciones, lo que tengo son 3 rotaciones y 3 boosts. ¿Sí? Las rotaciones del espacio físico común y corriente están incluidas dentro de las transformaciones que dejan invariante a esta métrica de esta forma, pero además a eso le tengo que agregar los boosts. ¿Sí? Los boosts son justamente las transformaciones entre sistemas de referencia que se mueven a velocidades distintas uno respecto del otro. En definitiva, las transformaciones, las rotaciones puras son aquellas que me dejan el tiempo fijo, pero me giran mis sistemas de referencia, y los boosts justamente son los que me hacen una combinación ideal de espacio y tiempo, y que significan físicamente transformaciones entre sistemas de referencia inerciales. ¿Está bien? Para que borró todo. Bueno, acá tengo los dos ejemplos. ¿Sí? Este es un boost, acá que les escribí, un boost en el eje X, es decir, esto es para ir de un sistema de referencia S a otro sistema de referencia S', llamémoslo, que se mueve a una velocidad v corta en la dirección de X. ¿Sí? Y esta es una transformación, bueno, por ahí no la vi, a ver qué me escriben. La página, ok. Bien. Bueno, no sé si la habían visto escrita así, pero básicamente acá la tengo parametrizada en términos de dos cosas, gamma y beta, donde beta es el cociente entre la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia y la velocidad de la luz, y gamma es este factorcito 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. ¿Sí? Este es el típico boost básico que deducís en física 1. ¿Sí? Y este es otro ejemplo de todo este conjunto de transformaciones de SO13, transformaciones de Lorentz en general, que es una rotación alrededor del eje Z, que también la conocen. Dejo Z fijo, dejo el tiempo fijo, y mezclo X e Y con un coseno seno menos seno coseno. ¿Tá? Bueno. Entonces, fíjense, nosotros recién hablábamos de cómo transformaba el diferencial de coordenadas entre un sistema de referencia y otro, y veíamos que decíamos que transformaba de esta manera, donde este lambda es una transformación de Lorentz, una rotación o un boost. ¿Sí? Ahora, en general voy a llamar vector contravariante a cualquier vector que transforma igual
que el diferencial de coordenadas. ¿Está? Como regla, digo, cualquier cosa que transforme como el diferencial de coordenadas de la misma manera entre dos sistemas de referencia, lo llamo vector contravariante. Fíjense que los vectores contravariantes, al igual que el diferencial de coordenadas, van a llevar un índice arriba. ¿Sí? Van a llevar un índice arriba, van a tener el mismo tipo de contracción con la transformación de Lorentz, donde la transformación de Lorentz para vectores contravariantes la escribo de vuelta, de noroeste, con los índices de noroeste a sudeste. ¿Sí? Entonces acá uno se puede preguntar, bueno, yo ya sé cómo transforman las coordenadas o los diferenciales de coordenadas, y me puedo preguntar cómo transforman las derivadas de las coordenadas. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque imagínense que, por ejemplo, uno va a querer formular una teoría de campos de manera covariante. Por ejemplo, la teoría de Maxwell, o cuando veamos qué sé yo, la ecuación de Klein-Gordon, etc. Distintas ecuaciones que uno va a querer poder escribir de forma covariante, y esas ecuaciones van a estar escritas en términos de derivadas respecto del tiempo y derivadas respecto del espacio de mis campos. Por ejemplo, la ecuación de Maxwell para la divergencia del campo eléctrico, bueno, se involucra derivadas espaciales respecto del campo eléctrico. La ecuación para el rotor del campo eléctrico involucra derivadas del campo eléctrico respecto del espacio, pero también derivadas del campo magnético respecto del tiempo, todo mezclado. Entonces, en definitiva, a uno le va a interesar entender cómo transforman las derivadas respecto de este tipo de transformaciones, las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Ahora, no les voy a demostrar por qué, cómo transforman, o la razón por la cual van a transformar las derivadas de la manera que yo les voy a decir ahora, no se los voy a mostrar, pero para convencerlos, aunque sea, les pongo un ejemplo medio estúpido. Supónganse que yo tengo un cambio de coordenadas que es simplemente un rescaleo. A ver qué me preguntan. ¿Se podrán mandar los links por mail? Porque no se puede hacer copy-paste del chat del Zoom. ¿En serio no se puede hacer copy-paste? Y bueno, sí, mandaremos por mail. Me refería al otro Matías, digamos que cuando escribieron los links de las páginas esas. Si no la puedes copiar y pegar en un browser, ponele. ¿No se puede? No. No, es verdad, no te deja. Qué loco, bueno. Sí, después buscamos cómo mandarlo. No sabía que no se podía, pero sí, obvio. Sí, por eso lo escribí, porque parece antiintuitivo. Bueno. Sigo. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy tonto. Supónganse que yo tengo un cambio de coordenadas que es simplemente, tengo una coordenada x, y a un cambio de coordenadas que es simplemente un rescaleo en x. X' es igual a por x, donde es una constante, 2, 18, lo que sea. Si yo quiero escribir la derivada respecto de la nueva x, la derivada respecto de x', va a ser la derivada respecto de x por la derivada de x respecto de x', que es 1 sobre a. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, si comparo esta expresión con esta expresión, si la x transforma de una manera, la derivada transforma con la inversa de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque no se los voy a mostrar, algo análogo pasa con la derivada. Si el diferencial de coordenadas transforma, como vimos, de esta manera acá arriba, la derivada debería transformar con la inversa de la transformación de Lorentz. ¿Sí? La derivada debería transformar como la inversa de la transformación de Lorentz. Entonces, lo que voy a hacer, y esto es donde se vuelve medio abusiva la notación, pero van a ver después que termina siendo útil, voy a agarrar y voy a definir la inversa de la transformación de Lorentz, la voy a llamar con la misma letra, lambda, ¿sí? Solamente que sus índices, como ven acá, los voy a escribir de sudoeste a noreste. ¿Sí? Los índices cuando transformaba el diferencial de coordenadas los escribía en este sentido, ahora los índices cuando transformo la derivada los escribo en este sentido. Pero lo que estoy queriendo decir al margen de la notación es que este bicho, con la misma letra lambda mayúscula, pero con los índices cambiados de esta manera, es básicamente la inversa de la transformación original que yo estaba mirando acá. ¿Está? Entonces, si es la inversa, si yo agarro la transformación con los índices de noroeste a sudeste y una transformación con los índices de sudoeste a noreste, y los contraigo en un índice, por ejemplo acá lo contraje en mu, como es la inversa, al estar contraídos en un índice es como si estuviera multiplicando algo por su inversa. Y eso me da la delta de Kronecker, con los índices libres, donde la delta de Kronecker no es otra cosa que un bicho que es 0 si nu es distinto de alfa y es 1 si nu es igual a alfa. ¿Está bien? Por otro lado, acá escribí la misma ecuación, pero con la contracción inversa de los índices. Tengo
La transformación de Lorentz, la original que yo había enunciado antes, con los índices de noroeste a sudeste, y esta nueva transformación que definí para la derivada, con los índices de sudoeste a noreste, ¿sí? Contraídos ahora en el otro índice, y eso también es como agarrar dos matrices que estoy multiplicando, yo las puedo, si son una es la inversa de la otra, no importa que yo las multiplique así o que las multiplique así, siempre me va a dar la identidad, y eso acá, la identidad sería delta de Kronecker, es estos dos índices que me quedaron libres, beta y mu, conforman esta delta de Kronecker, que es 0 para beta distinto de mu, y es 1 para beta igual a mu. Es 1 en la diagonal, es 0 fuera de la diagonal, o sea, es una identidad. ¿Está bien? Entonces, así como yo antes definí cualquier vector contravariante como aquel vector que transformaba como el diferencial de coordenadas, define un vector covariante, que lo escribo con un índice abajo, como un vector que transforma igual que la derivada. ¿Está? Entonces mi regla es, vector contravariante es aquel que transforma como el diferencial, vector covariante aquel que transforma como la derivada. ¿Que cómo transforma la derivada? Transforma con la inversa de la transformación original. ¿Está bien? Hago una pequeña pausa por si hay alguna pregunta, a ver si alguien me quiere interrumpir. Bueno. Seguimos. Así como yo definí lo que era un... A ver, ahí apareció alguna pregunta. Sí, Mati, perdón, escribo por acá. No querés hablar, es más práctico por ahí. ¿Podés repetir eso último que acabas de decir, pero escrito acá? ¿Cómo? Como no entendí. Eso último que dijiste, que el vector que el que transforma como la derivada es contravariante o variante, eso lo dijiste muy rápido y me colgué mal y no lo pude. Bueno, dije básicamente que así como acá arriba yo definí un vector, voy a llamar vector contravariante a cualquier objeto físico, lo que fuere, que transforme igual que el diferencial de coordenadas que lo definí en la página anterior, ¿sí? Con mi transformación, que tiene índices que van de noroeste a sudeste. Y entonces yo les conté que la derivada tiene que transformar a la inversa el diferencial de coordenadas, y que a la inversa la voy a llamar con la misma letra, solo que poniéndole los índices de una manera retorcida, porque van a ir de sudoeste a noreste. Y por lo tanto, así como yo definí un vector contravariante que transformaba como transforma el diferencial de coordenadas, define un vector covariante como aquel vector que transforma como la derivada en vez de como el diferencial de coordenadas. ¿Está bien? O sea, yo tengo dos objetos que transforman uno como la inversa del otro. Diferencial de coordenadas, derivada. Entonces voy a llamar vector contravariante aquel que transforma como el diferencial de coordenadas, y covariante aquel que transforma como la derivada. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Entonces, así como definí vector covariante y vector contravariante, o en general un vector, puedo definir tensores de distinto tipo, ¿sí? Por ejemplo, un tensor 2,0, ¿sí? Va a ser un tensor que tiene dos índices arriba, justamente, y que transforma, ante una transformación del sistema de referencia, con dos transformaciones de Lorentz, ambas de las cuales tienen los índices normales, es decir, que van de noroeste a sudeste, ¿sí? Puedo también definir un tensor 0,2, que es al revés, tiene los dos índices abajo, ¿sí? Y este transforma con dos transformaciones de Lorentz inversa, como una doble derivada, si quieren. ¿Tá? El de arriba transforma como un doble diferencial, el de abajo transforma como una doble derivada, ¿sí? Y podría tranquilamente definir un tensor mixto, con un índice arriba y un índice abajo, un tensor 1,1. Y este transforma con una transformación de Lorentz directa, ¿sí? La que usan los diferenciales para transformar, y con una transformación de Lorentz inversa, los que usan las derivadas para transformar. El primero tiene índices que van de noroeste a sudeste, el segundo tiene índices que van de sudoeste a noreste. ¿Tá? Y así sucesivamente, no escribo más, pero tengo un tensor 2,0, 0,2 y 1,1, un tensor 3,0, 4,0, 3,1, 28, 59 y cualquier cosa, ¿sí? En la medida en que yo lo voy definiendo con distintos productos de transformaciones de Lorentz,
directas o inversas según qué tipo de índices tenga el tensor. ¿Está bien? Entonces, propiedades, fíjense, propiedades importantes. Si AMU es un vector contravariante, ¿sí? Dijimos que un vector contravariante era el que transformaba como el diferencial de coordenadas, la contracción entre la métrica eta mu 1 menos 1 menos 1 menos 1 con el vector contravariante se puede probar, se lo dejo a ustedes como ejercicio, que es un vector covariante. ¿Sí? Es decir, yo agarro un vector contravariante, pero si le enchufo la métrica y le contraigo un índice con la métrica, lo que me queda es un vector covariante. Entonces lo que se suele hacer, ¿sí? Es un tema puramente notacional, es si esta contracción entre un vector contravariante y la métrica me da un vector covariante, más bien agarro la misma letra A y le pongo el índice abajo y digo, bueno, esto es igual a esto. ¿Tá? Entonces, la métrica, en definitiva, gracias a esta definición, me va a permitir bajar índices. ¿Está bien? Porque este objeto acá, que es un vector contravariante, cuando le aplico la métrica me da un vector covariante, entonces es consistente con mi notación a eso llamarlo algo con un índice abajo, porque es un vector covariante. Y le voy a poner el mismo nombre. Entonces, de esta manera, pictóricamente, estoy como bajando índices, pero en realidad lo que estoy haciendo es definir un vector covariante a partir de un vector contravariante. ¿Sí? Ahora yo podría hacer el procedimiento inverso, esta sería la segunda propiedad. Eta mu nu, que tengo acá escrito, con los índices arriba, es básicamente la inversa de la métrica. Pero la inversa de una matriz que es 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1, pueden verificar ustedes que es otra matriz que es 1 menos 1 menos 1 menos 1. Antes de ir a esta propiedad acá, se los escribí. Eta mu nu con índice arriba es la inversa de la métrica. Diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Que si ustedes básicamente multiplican la métrica y la inversa de la métrica, contrayendo un índice, obtienen la delta de Dirac, porque una es la inversa de la otra. ¿Tá? Entonces, si yo agarro la inversa, tengo un vector covariante, es decir, un vector con un índice abajo que transforma como la derivada, y lo contraigo con la inversa de la métrica, se puede probar, es un ejercicio sencillo, probar que esto es un vector contravariante. ¿Sí? Y por lo tanto, si esto es un vector contravariante, no está mal definir en mi notación que a este chaboncito de acá le voy a poner el mismo nombre, pero con un índice arriba. ¿Sí? Porque como yo, objetos con un índice arriba eran mis vectores contravariantes, y este tensor multiplicando esto es un vector contravariante, es consistente con mi notación a esto definirlo de esta manera. Entonces fíjense que en conclusión entre estas dos propiedades, tengo que con la métrica y con la inversa de la métrica yo puedo arbitrariamente subir y bajar índices de mis objetos, de mis vectores, pero lo mismo pasa con los tensores y con cualquier otro objeto. ¿Está bien? Otra propiedad. Supónganse que AMU es un vector contravariante, por eso lo escribo con un índice arriba, o sea, es un objeto que transforma como el diferencial de coordenadas, y BMU es un vector covariante, es decir, es un objeto que transforma como transforma la derivada. Entonces, la contracción entre este vector contravariante y este vector covariante, AMU, BMU, es un escalar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un escalar? Que si yo lo escribo en un sistema de referencia con A' y B' va a ser igual a en cualquier otro sistema de referencia a B. ¿Sí? Digo, si esto en un sistema de referencia numéricamente vale 2, en cualquier otro sistema de referencia numéricamente va a valer 2. ¿Está bien? Para ponerlo bien explícitamente. O sea, es un escalar. Y esto por ahí, se los dejo escrito acá, capaz que ahora de entrada no lo van a entender tan bien, pero lo tienen que digerir un poquito. Fíjense, acá, en esta que yo les mostré acá, de donde contraje un vector contravariante y uno covariante, ¿sí? Que no tengo ningún índice libre. El índice mu está contraído y ya no me quedó ningún índice libre. ¿Sí? Al no quedarme ningún índice libre, la naturaleza de transformación de este objeto es justamente un escalar, ¿sí? Porque no tiene ningún índice libre. Entonces, con esta propiedad bien general, ¿qué estoy diciendo? La leo y ahora la leo para tenerla en cuenta y ahora la analizamos. Cualquier contracción de índices de una ecuación tensorial reduce el carácter tensorial de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver es, yo acá tengo un vector contravariante y un vector covariante. ¿Cómo transforman estos bichos? Bueno, este bicho de acá como un vector contravariante, o sea, como el diferencial de coordenadas. Y este bicho de acá transforma como la derivada, ¿sí? Porque así lo definí como vector covariante y contravariante. Pero ¿cómo transforma la contracción de ellos? Y bueno, como no tengo ningún índice libre, es justamente un escalar. ¿Está? Ahora, supónganse un ejemplo más complicado. Fíjense, acá tengo un 2,0 tensor
F, mu nu. Y acá tengo un 0,2 tensor, G nu rho. ¿Sí? Tengo, de todos los índices, fíjense que el índice nu está contraído, el índice mu está libre y el índice rho está libre. Entonces, si yo quisiera, de esta ecuación tensorial, si yo quisiera entender qué propiedades de transformación tiene este objeto de acá que me quedó en la ecuación tensorial, y bueno, va a tener el carácter tensorial de los índices que me quedaron libres, porque los índices que se contrajeron me redujeron su carácter tensorial. Entonces, esto tiene un índice libre arriba, un índice libre abajo. Por lo tanto, en términos de cómo transforma esta contracción, este objeto de acá, es un tensor 1 a 1. Un tensor con un índice arriba y un índice abajo. ¿Está bien? Piénsenlo un poquito más, esta propiedad, pues bien general, y puede ser que sea complicado entenderla ahora, cualquier cosa me preguntan. En particular, fíjense, supónganse que yo tengo un vector covariante A, como decíamos antes. Habíamos dicho que ese vector covariante A lo puedo contraer con cualquier vector contravariante para dar un escalar, pero en particular lo puedo contraer con el vector contravariante que habíamos definido subiendo y bajando índices, es decir, consigo mismo. ¿Sí? O sea que podría contraer básicamente el vector consigo mismo a través del uso de la métrica. ¿Sí? Lo que nuestra notación nos daría esto. Es el mismo vector, pero en su versión contravariante, y el vector en su versión covariante. Y eso me va a dar, por lo que veíamos más arriba, un invariante. Entonces, lo mismo puedo hacer tranquilamente si yo parto de un vector contravariante, los puedo contraer con la métrica y formarme un invariante. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo acá es, dado un vector, cualquiera sea covariante o contravariante, no importa, hay una manera de construir un invariante a partir de ese vector. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, a ver, ahí apareció una. Todo ok, ok. Usen el audio si pueden, es bastante más cómodo para dar la clase. Porque te sentís como medio que le estás hablando a una pared. Bueno, recuerden, habíamos dicho que este objeto de acá, lo que llamábamos el intervalo relativista, justamente ante transformaciones de Lorentz, por definición, este bicho de acá era invariante. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño truquito, pero fíjense que yo de esta ecuación de acá saco factor común c cuadrado de t cuadrado, ¿sí? Y eso me termina quedando 1 menos la derivada de x respecto de t al cuadrado sobre c cuadrado. Este derivada de x respecto de t, o sea, digamos, el cociente entre un intervalo infinitesimal en el espacio coordenado de un sistema de referencia y el intervalo temporal de un reloj de un sistema de referencia, eso es lo que tradicionalmente llamamos velocidad. ¿Ok? Entonces, básicamente escribí en un sistema de referencia de intervalo relativista de esta manera. ¿Sí? Entonces voy a definir el tiempo propio como, es prácticamente igual que el intervalo relativista, menos una constante c que tengo acá. Y si ustedes agarran y derivan este tiempo propio de tau respecto de t y le toman la raíz cuadrada, llegan a esta ecuación, que la derivada del tiempo de un sistema de referencia respecto de este tiempo propio, ¿sí? Es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad de la partícula dividido c cuadrado. ¿Está? O sea, acá estoy pensando que x y t son las posiciones, es la posición de una partícula, y de x a de t es la velocidad de esa partícula. Entonces, definiendo esto que llamo tiempo propio, y que fíjense que por definición es un invariante relativista, porque es básicamente una constante de lo que llamé antes el intervalo relativista. Entonces, y obtengo la propiedad de que la derivada del tiempo coordenado de una partícula respecto del tiempo propio de este invariante relativista es este objeto de acá. ¿Sí? Se lo llama justamente tiempo propio porque se puede ver que efectivamente para un objeto que se está moviendo a una cierta velocidad es el tiempo que mide ese objeto que se está moviendo. ¿Tá?
Esta definición de acá es importante porque fíjense que estoy diciéndoles que hay una manera de definir un tiempo bien general que está conectado con un tiempo coordenado a través de esta derivada, pero que este tiempo bien general es un invariante relativista. ¿Tá? ¿Por qué es importante eso? Porque después cuando yo quiera definir cualquier cosa que venga con una derivada respecto del tiempo, la evolución temporal de algún objeto, ¿sí? El tiempo coordenado no es un invariante relativista, depende de quién lo mire, ¿sí? Pero este tiempo propio sí lo es, entonces me permite definir de alguna manera un tiempo que sea invariante relativista. Entonces de esa manera uno aprovecha y define justamente un vector que lo llamo cuadrimomento. ¿Sí? Perdón, Matías, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me estoy haciendo un quilombo con lo que es el tiempo propio y el tiempo coordenado. O sea, el tiempo propio es el tiempo que mide algo que está en movimiento, y Mirá, el otro es el tiempo que mide un observador en reposo. El tiempo propio, tomalo como definición, que es esto. ¿Sí? Ahora, si vos tenés una partícula que se está moviendo en un cierto sistema de referencia, vos parado en el sistema de referencia, medís un tiempo coordenado. Pero esa partícula, el tiempo que mide esa partícula moviéndose en su sistema de referencia es el tiempo propio. ¿Está? Es una noción medio ridícula, porque vos no te vas a poder montar con la partícula para medir su tiempo. ¿Está bien? Pero no entiendo por qué, o sea, me parece contradictorio que sea invariante el tiempo que se mide del sistema de referencia que está en movimiento y no el tiempo desde el reposo. No, eso es lo que no estoy entendiendo. Mirá, fíjate la definición de. Mirá, pues acá tenés que el intervalo relativista es c cuadrado por el tiempo propio, ¿no? Y por otro lado, el intervalo relativista en un dado sistema de coordenadas está dado por esto, ¿sí? Estamos de acuerdo que de esta definición el tiempo propio es un invariante relativista, porque habíamos dicho que este intervalo era un invariante relativista. ¿Eso está claro? Sí. Bueno, ahora suponete que yo me paré en un sistema de referencia específico, ¿sí? Que tiene tiempo coordenado t y posiciones x y z, ese es mi sistema, mi regla para medir distancias, ¿sí? Ahora, yo agarro y estoy parado ahí y miro un punto del sistema de referencia que está quieto en mi sistema de referencia, ¿sí? O sea que ese punto de ahí no tiene ni variación, ni dx, ni de y, ni de z, ¿sí? Porque está quieto, no se mueve, ¿sí? Claro. Entonces, agarro. ¿Dónde está? Eraser no, draw. Entonces, para ese objeto que está quieto en mi sistema de referencia, eso es 0, ¿sí? Entonces, fíjate que el tiempo propio en ese sistema de referencia coincide con el tiempo coordenado. Ah, claro. ¿Te das cuenta? Pero en Sí, ese sí, sistema sí, de sí, referencia. sí. En cualquier otro sistema de referencia no. Pero, perdón, porque ahora me hice otro problema. Ahora me parece que los dos son invariantes relativistas. El tiempo coordenado y el tiempo. Y el tiempo propio. No. De vuelta. Yo acá escribí el intervalo relativista en un sistema de referencia en particular en el cual yo, la partícula, lo que sea, estaba quieto, no se movía, ¿sí? Entonces, en ese caso, el tiempo propio y el tiempo coordenado coincidían, pero en cualquier otro sistema de referencia no coinciden. ¿Entendés? Claro. ¿Está bien? Bien. Sí, lo tengo que masticar un rato más, pero va. Gracias. Bueno, entonces, gracias a esta definición de tiempo propio y de saber que simplemente es que es algo proporcional al intervalo relativista, con lo cual es un invariante relativista, defino momento de una partícula masiva, una partícula con masa. ¿Sí? Matías, ¿me dejas hacer una acotación? Sí. Porque tal vez así como para la idea, así un poco más con los dedos. Cuando uno habla de tiempo propio, una cosa que suele servirme, por lo menos a mí, para entender bien la diferencia es, tome por ejemplo el decremento de una partícula. Cuando uno dice que una partícula decae, hay un cierto tiempo desde que se produce y hay un tiempo de vida medio en que esa partícula decae. Ese tiempo de vida medio siempre es en el sistema de referencia de la partícula. Uno dice, bueno, por ejemplo, el muón decae con un cierto tiempo de vida medio en el sistema de la partícula. Si uno lo ve desde afuera y esa partícula se mueve a ser relativista, ese tiempo para el observador en el laboratorio va a ser muy distinto. Entonces ahí es donde tiene sentido definir
el tiempo propio en el sistema de referencia de la partícula, y no en cualquier otro. Tal cual. Eso como para que lo mastiquen un poco en cuanto a la idea de todas estas definiciones. Claro, es un buen ejemplo, y además es un buen ejemplo para entender por qué es un invariante relativista, porque, digamos, si yo tuviera que armarme una tabla de tiempo de vida media, como dice Matías, ¿no? De ciertas partículas, está claro que voy a tener que referirme a algún tiempo de carácter universal, invariante, que no sea, que sea el mismo para cualquiera de todos nosotros, ¿sí? Ahora, si esa partícula, en definitiva, cuando decae, se está moviendo, y va a pasar, que se va a caer, va a decaer en movimiento, y se va a mover a distintas velocidades en mi laboratorio, en tu laboratorio, en este instante, mañana, después, pasado. Entonces, ese tiempo que yo mido no va a ser una buena medición para decirte algo universal e invariante relativista. Ahora, justamente el tiempo medido en el sistema de referencia de la partícula es algo que va a ser igual para todos. ¿tá? Para mí, para vos en tu laboratorio, acá, mañana o pasado, si esta partícula tiene un tiempo de vida media en su sistema de referencia, eso es universal, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, se entiende bien el ejemplo de Matías para entender por qué es un invariante relativista, ese tiempo medido en un sistema de referencia fijo al objeto que estoy mirando. ¿Está bien? Está bueno el ejemplo. Bueno, entonces defino el momento de una partícula masiva. Aclaro, es importante masiva, porque después vamos a ver el momento de una partícula no masiva. Entonces, para partícula masiva, defino el tiempo como, fíjense lo siguiente, pongo la derivada de la posición, ¿sí? El vector posición, este es el diferencial de x que veíamos antes, o sea, c por t y x1, x2, x3, o x, y, z, ¿sí? La derivada de eso respecto del tiempo propio, ¿sí? Entonces, este objeto de acá transforma como un vector contravariante, ¿sí? Al derivarlo respecto al tiempo propio, como el tiempo propio es un invariante relativista, esto sigue siendo un vector contravariante, ¿sí? Multiplicarlo por un escalar, por un numerito, por la masa, 8 kilos, esto sigue siendo un vector contravariante, con lo cual, de esta definición del momento, ya sabemos que el momento va a ser un vector contravariante. ¿Está bien? De mu transforman con vector contravariante, de tau es un invariante relativista. ¿sí? Fíjense que claramente esta definición de acá del cuadrimomento no tiene ningún sentido para más igual a 0. Con más igual a 0 me daría que el cuadrimomento es todo 0. Ahora, la motivación para definir el cuadrimomento de esta manera, bueno, fíjense que si bien esta no sería, claramente esta no sería la definición clásica del momento, por un lado pude definir un cuadrimomento, que es un objeto con una propiedad de transformación entre las transformaciones de Lorentz bien definida. Por otro lado, si miro las componentes espaciales, aunque no es exactamente el momento clásico, las tres componentes espaciales de este objeto de acá, de alguna forma tienen la pinta de masa por velocidad, ¿sí? Es la masa por un tipo particular de velocidad, que no es exactamente la velocidad que usualmente veíamos en mecánica clásica. Pero va a ser parecido y tiene la pinta de ser algo que en el límite de velocidades bajas va a dar la noción tradicional de momento. Sin embargo, al definir el momento de esta manera, claramente tuve que incorporarle una componente más, porque este bicho de acá tiene 4 componentes, no tiene 3 componentes como el momento clásico. Ahora fíjense, ¿qué puede esperar uno respecto a la componente 0 de este objeto de acá? Uno sabía, de física 1, de mecánica clásica, etc., que el momento lineal de un sistema justamente es aquel que genera, aquel que está conectado con las simetrías de traslación espacial. ¿sí? Entonces, cuando un sistema, cuando un conjunto de partículas, un lagrangiano, un sistema particular, tenía una cierta invarianza frente a traslaciones, justamente lo que se conserva es el momento espacial. ¿sí? Entonces, si nosotros metimos en nuestro espacio posición y tiempo todo junto en un cuadrivector, ¿con qué va a ir de la mano el momento lineal? ¿Cuál va a ser su componente cero? Y bueno, lo que es de esperar es que si el momento lineal es aquella cosa que se conserva cuando hay invarianza entre traslaciones espaciales, la componente cero de este cuadrimomento debería ser aquello que se conserva cuando hay invarianza frente a traslaciones temporales de mi sistema. ¿Y qué es lo que se conserva cuando un sistema tiene invarianza entre traslaciones temporales? Cuando un lagrangiano es invariante entre traslaciones temporales. A ver si alguien me lo responde en el chat. ¿Qué se conserva?
¿Energía? La energía, muy bien. Exacto. Entonces es de esperar, aunque la energía no tiene las mismas unidades que el momento, es de esperar que lo que aparezca en la componente cero de este cuadrimomento deba ser algo parecido a la energía o algo proporcional a la energía. ¿Sí? Fíjense, si yo acá tomo, bueno, dijimos que dx mu es c por el diferencial de tiempo y el diferencial de las coordenadas, multiplico por m y tomo la derivada respecto al tiempo propio. Fíjense que acá me aparece la derivada del tiempo respecto al tiempo propio. La derivada del tiempo respecto al tiempo propio es lo que nosotros acá arriba habíamos deducido que era el factor gamma asociado a la velocidad. ¿Sí? Este factor de acá. Eso salía simplemente de hacer esta cuenta. Tomar esta definición de tau, despejar dt a d tau, y eso me queda como 1 sobre la raíz cuadrada. Entonces, al tomar la definición que les puse acá de P mu para partículas masivas, acá me queda la derivada del tiempo respecto de tau. Y acá me queda, en la otra parte, me queda la derivada de la posición respecto del tiempo propio. ¿Sí? Pero fíjense, por regla de la cadena, la derivada de la posición respecto al tiempo propio es la derivada de la posición respecto del tiempo coordenado por la derivada del tiempo coordenado respecto al tiempo propio. ¿Sí? La derivada de la posición respecto del tiempo coordenado es lo que yo llamo velocidad. Estoy en un sistema de referencia, mido posiciones en un sistema coordenado, tiempos con un reloj ahí, y eso es lo que yo llamo velocidad. Y este dta de tau, la derivada del tiempo coordenado respecto al tiempo propio, nuevamente es el factor gamma que habíamos obtenido acá. O sea que básicamente me queda que este cuadrivector P mu, por su definición, es mc por el factor gamma y m gamma por la velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que yo voy a definir como el momento. Fíjense que no es el momento clásico, porque tiene un factor gamma, pero es casi el momento clásico, es masa por velocidad, corregido con un factor gamma. Y esto de acá habíamos discutido por qué tenía que ser algo parecido a la energía, ¿sí? En particular, claramente no me da las unidades, porque energía no tiene las mismas unidades que P, pero como tengo esta constante universal dando vueltas por ahí, defino que esto es energía dividido la velocidad de luz. ¿Está bien? Particular, fíjense que habíamos dicho que la contracción de un vector consigo mismo, usando la métrica, ¿sí?, me debería dar un invariante relativista. Y esto pasa en efecto, si ustedes hacen la cuenta con esto y con esto, hacen la componente 0 al cuadrado menos las componentes espaciales al cuadrado, y te termina quedando que esta contracción P mu te da proporcional a masa al cuadrado, ¿sí? Algo positivo. Fíjense que en general cuando un cuadrivector, vamos a llamar esto la longitud del cuadrivector, cuando un cuadrivector tiene longitud positiva, ¿sí?, se lo llama un cuadrivector tipo tiempo. Cuando tiene longitud negativa se lo llama un cuadrivector tipo espacio, y cuando tiene longitud nula se lo llama un cuadrivector tipo luz. ¿Ok? Positiva, negativa y luz. Claramente esto no es una longitud, justamente porque puede ser positiva y negativa. La longitud por definición es algo positivo, ¿sí? Justamente porque mi métrica tiene una asignatura indefinida, se dice. Entonces no me puede dar, mi producto de este tipo no está definido positivo. Entonces es un abuso de lenguaje decir que es una longitud, pero bueno, se lo suele llamar así. Entonces la longitud positiva, cuadrivector tipo tiempo. Longitud negativa, cuadrivector tipo espacio. Longitud cero, cuadrivector tipo luz. ¿Sí? El momento de una partícula, fíjense que a nosotros nos dio que la longitud del cuadrimomento era m cuadrado por c cuadrado. Con lo cual, la longitud del cuadrimomento de una partícula solo puede ser tipo tiempo o tipo luz. ¿Sí? Puede ser o positiva, como en este caso, o cero en el caso donde ponga la masa igual a cero. Pero no puede ser negativa. ¿Tá? Fíjense, por otro lado, esto nos dio la cuenta, pero si nosotros pensamos que esto, independientemente de lo que valga, es la energía dividido la velocidad de luz, y esto, independientemente de lo que valga, es el momento espacial, hacer esta cuenta es hacer e cuadrado sobre c cuadrado menos p cuadrado. ¿Tá? Entonces, en general, debería valer esta relación que obtuve acá, que la masa cuadrado por c cuadrado es igual a e cuadrado sobre c cuadrado menos p cuadrado. ¿Sí? Entonces yo podría agarrar y despejar la energía de esa relación. ¿Sí? Si despejo la energía de esa relación, obtengo que la relación entre energía y el momento relativistas es esta raíz cuadrada de acá. ¿Sí? Y fíjense que del hecho de que la energía se puede escribir como mc cuadrado por gamma y el momento m gamma por b,
uno obtiene esta relación entre el momento y la energía, ¿sí? Ahora, si yo me olvido, ¿sí?, de la definición que les di originalmente del cuadrimomento, donde yo les había puesto la masa, y simplemente escribo todo el cuadrimomento en términos de los momentos, ¿sí? Acá tengo la energía dividido C, que me da esto, me da la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado C cuadrado, y acá tengo el cuadrimomento, ¿sí? Entonces, puedo tranquilamente tomar esto como la definición del cuadrimomento y decir, bueno, esta definición, esta sí, es válida también para una partícula no masiva. Entonces, para una partícula no masiva, pongo m igual a 0, y una partícula no masiva me dice, bueno, el cuadrimomento de una partícula no masiva tiene un cierto momento en la parte espacial y el módulo de ese momento en la parte temporal. De manera tal de que la longitud de este vector es tipo luz, es 0. ¿Tá? Es más, uno puede agarrar esta derivación que obtuvimos 2, que fíjense que tampoco depende de la masa, ¿sí? Usar el hecho de que la energía dividido C es el módulo del momento, y despejar de ahí la velocidad en términos de P. Entonces fíjense que para una partícula no masiva, su velocidad es la velocidad de la luz por un versor, porque esto fíjense que es un vector dividido su módulo, o sea, eso es algo de módulo 1 que me está indicando la dirección. Es decir, la velocidad de una partícula no masiva es la velocidad de la luz en módulo, y la dirección está dada por la dirección del momento de esa partícula. ¿Está bien? Fíjense, a ver, fíjense acá, había hecho un pequeño grafiquito. ¿Están viendo el matemática ahí que estoy poniendo? Sí. 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 Bien. Bueno, yo no sé cómo vienen ustedes en general con el tema de usar programas que te permitan manipulación algebraica, si usan el MATLAB, matemática, o ¿cómo se llama el otro? El octavo. Bueno, hay algunos que usan Python, vi ahora. Python tiene un montón de librerías copadas. No sé, obviamente esto es gusto personal. Yo hoy en día me dedico a la física teórica, 100%, no hago ningún experimento, entro a un laboratorio y rompo todo. No hay cosa más útil que aprender este tipo de programas. Algunos, no sé, casate con el que quieras, cada comunidad de investigación usualmente tiene su preferido con sus librerías. A mí el que más me gusta es el matemática, pero ojalá y me hubiera dicho, estudiante, metete a usar esto, a tratar de aprender a usarlo, a aprender a programarlo. Se lo dejo como recomendación en general. Traten de casarse con alguno de estos programas, al menos si están interesados. No sé, si uno es experimental no tengo ni idea qué tipo de programas hay que, no sé, si haces física de partículas en el CERN, me imagino que usan C++ y cosas por el estilo. Pero bueno, si estás inclinado por la teoría, o incluso no, pero porque podés hacer manipulaciones algebraicas extremadamente complejas, graficar, resolver sistemas diferenciales complicadísimos, etc., está muy bueno aprender a usar algunos de estos programas, se los recomiendo. Bueno, en fin, acá básicamente ploteé, fíjense, esta es la energía para el caso masivo, donde elegí masa igual a 1 y C igual a 1, y esta es la energía para el caso no masivo. Fíjense que para P grande, o para energías grandes, ambos gráficos prácticamente coinciden asintóticamente. Donde son muy diferentes es para P chicos. ¿Sí? Si acá P lo grafico en una escala más chica, ahí ven efectivamente que la diferencia entre los dos es bastante importante. Entonces, volviendo a mis imágenes, que ¿dónde estaban? Acá. Perdón, Matías, ¿cuál es el eje, qué es el eje vertical? Y ahí estoy graficando energía versus momento. Ah, bárbaro, gracias. ¿Ok? Che, perdí mis imágenes. Aquí está. Bueno. Por otro lado, bueno, uno define la energía cinética de una partícula como su energía menos su energía en reposo. ¿Sí? Esta es la energía que la partícula tiene cuando pongo velocidad igual a 0. Entonces, la expresión que me queda para una partícula masiva de energía cinética es esta. Y si ustedes expanden esto en potencias de la velocidad, les queda esta expresión de acá,
que fíjense que el primer término es básicamente la energía cinética clásica, no relativista. ¿Está bien? Entonces, bueno, quería ponerles como un ejemplo para resolver el ejercicio 7. ¿Sí? Fíjense. Habían discutido con el profesor en la teórica, a ver si alguien me está diciendo algo. Energía. ¿Qué pasa con energía? Gabriel. No, es una respuesta vieja esa. Ah, perdón. Bueno. ¿Vas a hacer el 7 de la IA2? Sí, prácticamente sí, es casi el 7. Ya de hecho, entre todo lo que les conté, hay varios ejercicios que están hechos. O sea, no les dije este es tal, pero si los miran van a ver que prácticamente hice algunos ejercicios. Bueno, en la teórica habían visto el decaimiento de un neutrón, ¿sí? Y el profesor les contó que justamente las observaciones eran incompatibles con que un neutrón solamente decayera en un protón o un electrón, porque parecía todo indicar que se violaba la conservación del impulso y de la energía, ¿sí? Lo que terminó llevando a la gente a postular la existencia del neutrino, que eventualmente se confirmó que era la explicación, era la mejor explicación. Entonces, veamos por qué proponer que el neutrón solo decaiga en un protón y un electrón es algo que me genera un problema. Fíjense, si yo propongo que el neutrón está decayendo en un protón y un electrón, ¿sí? Lo primero que uno debería chequear en un decaimiento, esto se los dejo como ejercicio a ustedes, es ver que en un decaimiento siempre hay una restricción, que es que la masa de la partícula fuente sí o sí tiene que ser mayor que la masa de los productos del decaimiento, ¿sí? Esto se chequea, ustedes agarran la masa del neutrón y si bien es muy parecida a la masa del protón, es ligeramente superior y si sumo la del protón y el electrón no llego a la masa del neutrón, o sea que esta desigualdad vale. Y es algo que es una imposición cinemática. Si ustedes chequean la conservación de energía del momento, en un decaimiento siempre tiene que pasar eso, de que la masa de la partícula fuente sea mayor a la masa de la suma de las partículas producto del decaimiento, ¿sí? Ahora, lo que es importante acá es que yo voy a definir un cierto cuadrimomento para el neutrón, un cierto cuadrimomento para el protón y un cierto cuadrimomento para el electrón, ¿sí? Y esta es la razón por la cual es importante poner a la energía y al momento en un cuadrivector. Y es que yo en este choque de acá, que en principio no es un choque elástico en cuanto a que cambia la naturaleza de las partículas, tengo por un lado neutrones que tienen una masa y del otro lado tengo protones y electrones que tienen otra masa completamente distinta. Digamos, si las partículas vienen de muy lejos y luego las vuelvo a observar muy lejos, yo espero que en esa colisión se conserve la energía y el momento, ¿no es cierto? Entonces, si yo considero que la energía es la componente cero de mi cuadrivector P-mu y el momento es la componente espacial de mi cuadrivector P-mu, de mi cuadrimomento, yo lo que esperaría que pase es que el P-mu del neutrón tenga que ser igual al P-mu del protón y el P-mu del electrón, ¿sí? Entonces, una de las cosas lindas de tener esta ecuación de conservación escrita en forma de cuadrivectores es que tengo la siguiente garantía. Si yo planteo este problema en un sistema de referencia y digo que se conserva la energía del momento, sé que se va a conservar en cualquier sistema de referencia, ¿tá? Esta ecuación de acá es covariante y eso significa que si vale en un sistema de referencia, vale en cualquier sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, vamos un segundo. A ver, vuelvo a compartirles acá. Entonces, si vale en un sistema de referencia, vale en cualquiera. ¿Qué sistema de referencia para resolver la cinemática o para reducirla lo más posible voy a elegir? Bueno, voy a elegir el sistema de referencia donde todo sea más sencillo, ¿sí?
En particular, hay un sistema de referencia donde todo es muy sencillo, que es el sistema de referencia donde el neutrón está en reposo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Ese sistema de referencia es el más fácil para empezar, para partir, porque ya al lado izquierdo de mi conservación es un cuadrivector, que acá lo parametricé, donde tengo en la componente 0 la energía dividido C del neutrón, pero que como está en reposo es la masa por C, la masa del neutrón por C, y el momento espacial del neutrón es 0 justamente porque está en reposo. ¿Tá? Entonces este sistema de referencia es particularmente sencillo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, fíjense, si ustedes parten, mírenme un segundo, me miran la hoja, mírenme a mí. Ustedes parten de un neutrón en reposo. Estoy en un sistema de referencia donde yo veo el neutrón en reposo. Y de golpe este neutrón se va, va a decaer y va a producir dos partículas. Está claro que el momento espacial de esas dos partículas que se produjeron va a ser opuesto, o sea, va a estar en la misma línea, pero opuesto en signo, ¿sí? Por la conservación del momento. No puede pasar que uno vaya para allá y otro para allá. ¿Sí? Si partí de una partícula en reposo y eso produjo dos partículas, las dos partículas se van a ir en la misma línea, ¿sí? Con direcciones opuestas. ¿tá? Con lo cual, yo puedo hacer una elección aún más para sacar la arbitrariedad del sistema de referencia, que es que no solamente voy a elegir un sistema de referencia donde el neutrón está en reposo, sino también voy a elegir un sistema de referencia donde la línea por la que salen las dos partículas que se van del decaimiento sea el eje X. Porque puede ser cualquiera, entonces yo mediante una rotación lo puedo alinear con el eje X. ¿Está bien? Entonces, de esa forma yo agarro, fíjense, agarro el momento del protón y digo, bueno, momento en Y no tiene y momento en Z no tiene porque va a tener un momento P en X, ¿sí? La energía del protón va a ser, como ya vimos, la energía dividido C va a ser la raíz cuadrada de mp cuadrado C cuadrado más ese momento al cuadrado. Y el momento del electrón, bueno, por conservación del momento tiene que ser menos P en la dirección X, tiene que ir para el otro lado. Porque yo necesito que la segunda componente de esta ecuación de acá, que es la ecuación de conservación, tiene que ser 0, ya del lado izquierdo es 0, del lado derecho tiene que ser 0, o sea que esto más esto tiene que dar 0. Con lo cual la energía dividido C del electrón es casi igual a la energía dividido C del protón, solamente que acá tengo que poner más el electrón. ¿tá? Entonces, fíjense, la componente Z del momento ya por cómo lo parametricé se conserva. La componente Y del momento, por cómo lo parametricé se conserva. La componente X del momento, por cómo lo parametricé también se conserva. Y lo único que me falta ver es la conservación de la energía. ¿sí? Necesito que esta componente 0 sea igual a esta componente 0 más esta componente 0. ¿sí? O sea, necesito satisfacer esta ecuación de acá. ¿sí? Bueno, una posibilidad es agarrar y meterlo directamente acá en matemática o en el programa favorito de ustedes. Fíjense, la ecuación que quiero resolver es esta de acá. Y acá me da cuánto vale P cuadrado. ¿sí? Pero bueno, se puede hacer a mano. Esto es un problema que en principio se puede hacer a mano, así que tampoco uno deja de hacer cuentas a mano. Parece medio complicado, pero en definitiva yo tengo una ecuación y quiero despejar P cuadrado. Y lo que uno puede hacer es, por ejemplo, mandar una raíz para un lado de la ecuación, dejar la otra raíz del otro, elevar al cuadrado y eso me sacó encima una raíz, pero me quedó otra raíz del lado que me quedó combinado con el MNC. Pero esa raíz, usando la ecuación anterior desde la que partí, o sea, esta que tengo acá, la puedo escribir como una diferencia de cosas que, bueno, y termina saliendo, de ahí uno despeja P cuadrado. Si no le sale, me lo preguntan y se los muestro explícitamente en una hoja. Entonces, si yo despejo P cuadrado, puedo agarrar y calcular la energía del protón, que es la raíz cuadrada de mp cuadrado C cuadrado, con ese P cuadrado que calculé, que me termina dando esto. Y puedo calcular la energía del electrón, que de vuelta, habiendo obtenido cuánto vale P cuadrado, me queda esto. Ahora, fíjense, lo curioso de este experimento, entre comillas, es que la energía del protón y la energía del electrón me quedó completamente determinada. También que yo estoy parado en un sistema de referencia que es bastante sencillo, que es el sistema de referencia donde el neutrón está quieto, pero no importa, porque si yo quisiera la solución de la cinemática de este problema en cualquier sistema de referencia, lo único que tengo que hacer es aplicar los boosts, el boost que quiera. Digo, si yo quiero ahora la solución a este problema en el sistema de referencia donde el neutrón se mueve a 100 km por hora para la derecha, y bueno, le aplico un boost a mis energías y momentos, y así obtengo la solución en ese otro sistema de referencia. Pero en definitiva, la cinemática de mi problema, la energía y el momento de mi electrón y de mi protón, van a depender a lo sumo de la velocidad de mi sistema de referencia
y nada más. Después está completamente determinado por las masas de las partículas que están involucradas en este proceso. Fíjense que si ustedes miran la masa del electrón en unidades de MeV sobre C cuadrado es 0,51, o sea que la energía cinética con la que sale el electrón, que es la energía total del electrón, menos su energía en reposo, es 0,78 MeV, que es bastante relevante, ¿no? Porque es una energía comparable con la energía en reposo del electrón, la energía cinética que se lleva el electrón. Ahora, entonces, ¿por qué esto es problemático? ¿Por qué uno necesitó, cuando la gente vio esto, dijo, no, acá tiene que haber una partícula más porque la cinemática no cierra? Lo que pasaba era lo siguiente. Cuando la gente se puso a estudiar este fenómeno y contaba, en estos decaimientos, contaba la cantidad, agarraba y medía electrones, y le medía la energía a los electrones, ¿sí? Y contaba con cuánta frecuencia veía electrones con un rango de energía entre acá y acá, con cuánta frecuencia veía electrones con un rango de energía entre acá y acá, con cuánta entre acá y acá, y así sucesivamente, y construía este gráfico, ¿sí? Que es el número relativo de electrones que se veían en función de la energía cinética del electrón. Y fíjense que lo que observaba la gente, esta es una copia a mano del gráfico experimental, es que se veían prácticamente todas las energías cinéticas posibles para el electrón, desde 0 hasta 0,782, que es justamente la energía cinética que habíamos obtenido nosotros acá, pero nosotros habíamos obtenido que la energía cinética del electrón era esa, no que era cualquiera y que la máxima era esa. Nosotros tuvimos que era necesariamente esa. Y el experimento te decía, no, mentira, no tiene por qué ser una sola. El electrón puede estar en todas las energías entre 0 y esa que vos me estás diciendo. ¿Tá? Entonces, la conclusión era, bueno, efectivamente la energía y el momento no se conservan y hay algo que se está violando en eso que acabamos de deducir nosotros, o postulo otra partícula, y efectivamente uno puede ver que si postulo otra partícula, ahora sí la energía del electrón no está completamente fija, puede barrer varios valores, toda una ventana continua de valores, sí tiene un máximo, y ese máximo es la energía que puede llegar a tener el electrón cuando el neutrino tiene momento cero. O sea, es como si no existiera. ¿Está bien? Entonces, eso explica, de alguna manera, por qué esa necesidad de postular la existencia de una partícula nueva que pudiera explicar el proceso de decaimiento del neutrón. ¿Está bien? Bueno, y otra cosa para mostrarle, y esto me lo enteré yo el otro día preparando esta clase, y es que en matemática ya tiene las librerías, te las baja en el momento que las pedís, para, fíjense, la masa de protón, masa de neutrón, pueden buscar la masa de la partícula que quieran, la llaman con el comando correcto. No sé, poner acá yo calculé esos numeritos que les mostré recién, los calculé trayendo la información de ahí. ¿Dónde está? Les muestro. ¿Ven? Acá está este particle data en la ayuda. Puedo elegir cualquier partícula y encontrarle el isospin, lo que quieran. Con lo cual, bueno, es cómodo también cuando voy a hacer una cuentita, en vez de usar una calculadora, ya directamente acá tengo introducida toda la información sobre las propiedades de estas partículas. Bueno, con eso básicamente es todo lo que quería contar y ya me pasé de hora bastante, así que estamos bien. ¿Preguntas? No, se entendía bastante bien. Bueno. A ver, voy a mirar el chat. Los ejercicios a entregar son el 3 y el 5 al final. ¿De la guía 1 me estás preguntando, Guido? Sí, Matías, eran el 3 y el 5, ¿no? El 3 y el 5, sí, sí. Perfecto. Les puse a todos en el mail que era para el lunes que viene. Lo estiré un poquito porque, bueno, como no se habían terminado de conformar los grupos hasta el domingo lunes, les quise dar un changüí. Pero después lo voy a apretar un poquito más ya con la 2. Acá, como si nadie tiene preguntas, como comentario nomás así general, es que les recomiendo fuertemente que se consigan el Griffith o el Halsen para ir leyendo un poco la teórica y demás, lo recomiendo fuertemente. Y si ya acá estuve chequeando un poco de cuáles serían los capítulos y cómo más o menos está explicado,
Y yo creo que si todavía no empezaron a leer los libros, es una buena idea. El Griffith en particular arranca casi desde cero, con lo cual viene bien en ese sentido para que puedan ir empezando a mirar esto. Así que yo les recomiendo de Griffith que arranquen por el primer capítulo, que es la introducción. Si quieren tener una idea de qué es lo que vamos a ver en la materia, la introducción del Griffith es muy buena y como que motiva y da un panorama de a qué vamos a apuntar con la materia. Si bien no en todo, pero es un buen panorama. Y lo que les recomiendo de Griffith en particular es que vean lo que vieron hoy en el capítulo 3, también lo arranca bastante desde cero, como para que hagan un repaso así de la anotación y demás, está bastante bien, y para que vean lo de la teórica de hoy, el capítulo 4. Así que, recomendaciones de bibliografía, capítulo 3 y 4 del Griffith, viene muy bien. El Hansen, lo que vieron en la teórica, sería el capítulo 2, pero arranca como ya, quizás es mejor arrancar con el Griffith, para ver el tema de simetrías y demás, como que arranca más tranquilo, con definiciones más básicas. Así que eso, les recomiendo el capítulo 3 y 4 de Griffith como para ver lo que vimos hoy. Una pregunta, ¿el Griffith es el mismo Griffith del de cuántica, del de introducción? No, porque hay otro más, o sea, Griffith hizo dos. El de esta materia es introducción a partículas elementales. No, claro, pero es el mismo tipo, digamos. Sí. Ah, ok. De David Griffith, sí. Ok, gracias. Bueno, no sé si nadie tiene preguntas, Matías, cerramos acá. Sí, estoy justo respondiendo una que me mandaron en privado. Ok. No, por una cuestión de tesis y esas cosas. Perdón. Sí, cerramos acá. Ahí justo Agustina está preguntando las consultas. No te escuché. Yo le digo que Agustín en el chat está preguntando si respondemos consultas por mail. Yo creo que en principio por mail no hay ningún problema. El tema es que a veces según la pregunta no es tan sencillo por mail. Sí. La idea es intentar hacer más en la práctica. En principio, en la medida de lo posible, vamos a tratar de responder todo lo posible, pero yo insisto, ¿por qué no usar el foro de la página? Porque si yo te contesto una consulta vos por mail y es algo que le sirve al resto, estoy desperdiciando. ¿Entendés, Agustina? No sé quién es. Claro, entonces el foro es mejor, porque vos me preguntás algo. Si yo tengo tiempo lo contesto, pero encima capaz que le sirve a otro. Exacto. ¿Te parece, Matías? No, sí, seguro, es lo mejor. O sea, creo que es lo mejor. Sí. ¿Qué más? No, bueno, nada, pónganse las pilas con la organización entre ustedes para ponerse a hacer los ejercicios que hay que entregar. No se duerman con eso, son para la aprobación de la materia. Nos vemos el jueves. Les mando un saludo. Exactamente. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Jueves. Nos vemos.